Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Henry Bell, perdón, a su directora general Ingrid Spiller y a Margarita Castro, que ha organizado la mesa y que nos ha invitado a participar. A mí me pidió Margarita y pensamos que era una buena idea hacer una primera introducción histórica, y yo quería empezar con una reflexión. ¿Está bien así? ¿Sí? Una reflexión justamente porque al leer el título de la mesa que nos convoca, que se llama Afrodescendientes en México, una minoría poco reconocida, me salta por supuesto el término minoría, y por eso es importante comenzar haciendo una reflexión histórica. Los africanos llegaron desde el siglo XVI a México, a la entonces Nueva España. Primero llegaron varios, como parte de las huestes de conquistadores. Alguno incluso aparece en uno de los códices, en el Códice Aztatitlán, como parte de las tropas de Hernán Cortés. Otros también llegaron, por ejemplo, con Pánfilo de Narváez y formaron parte de estas primeras oleadas de conquista de la Nueva España. Algunos incluso fueron reconocidos con encomiendas, con tierras, por haber participado en la conquista de México. Posteriormente, y a partir de la caída demográfica de la población indígena hacia mediados del siglo XVI, por los problemas obviamente de la conquista, de los malos tratos, del desgano vital, pero sobre todo por las fuertes epidemias que se suscitaron a partir del contacto entre el viejo mundo y el llamado nuevo mundo, se decidió además prohibir convertir a los indígenas en esclavos. Entonces, con esta serie de determinaciones se decidió comerciar esclavos desde África, para cumplir con tareas que eran importantes en el periodo y que tenían que ver con las minas, con las haciendas ganaderas, con las haciendas agrícolas, con el trabajo en los gremios novohispanos, con el servicio doméstico y con un sinfín de actividades a las que se dedicaron los africanos. Llegaron alrededor de 250,000 africanos a lo largo del periodo colonial, es decir, de 1521 a finales del siglo XVIII. Esta cantidad es relevante si tomamos en consideración que, por ejemplo, a Estados Unidos llegaron 500,000, es decir, medio millón. Entonces, si vemos esta comparación, entendemos que sí fue una cantidad importante. Además, sin considerar los africanos que llegaron a través del contrabando, que es muy difícil de cuantificar en cifras, pero además los afrodescendientes que nacieron ya en la Nueva España y que también fueron descendientes de estas primeras migraciones forzadas. Ahora es importante también decir, haciendo un poco alusión y discutiendo la parte de la minoría, tú me vas diciendo el tiempo, que llegaron a todo el territorio novohispano. Otro mito, otro estereotipo que tenemos en México es que estuvieron en Veracruz o en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. No, los africanos llegaron por dos vías, por el puerto de Acapulco y por el puerto de Veracruz. De Veracruz, que eran al puerto que llegaban más africanos, eran distribuidos a todo el territorio novohispano, se llevaban a la Ciudad de México y de ahí eran vendidos a todo el territorio novohispano, de manera que hubo africanos y afrodescendientes en, obviamente, Michoacán, Guanajuato, todo lo que era el Bajío para las minas, pero también en los estados del norte, en San Luis Potosí, en Coahuila, en Sinaloa, en Saltillo. Tenemos varias denuncias de Inquisición, por ejemplo, en Saltillo, y también en el sur, en Campeche, en Yucatán, y obviamente en los estados de Oaxaca y Guerrero. Es decir, que prácticamente en todo el territorio novohispano hubo afrodescendientes. Y esto se ha podido ir comprobando a lo largo del tiempo
Obviamente desde la llamada de atención que hizo Aguirre Beltrán en los años 50 con su famoso libro La población negra en México, pero después con una serie de trabajos, de investigaciones históricas, de archivos parroquiales, de otros de documentos de notarías, etcétera, que demuestran la importancia de este grupo. Ahora, la pregunta clásica después de esta introducción al tema es, ¿y entonces dónde están los africanos? ¿Por qué solo vemos el fenotipo en la Costa Chica y de pronto en Veracruz? Bueno, porque los africanos se mezclaron, hubo un mestizaje muy intenso con la población indígena. Es importante decir que la población indígena siempre fue mayoría, pero que en la Nueva España, a diferencia de otras sociedades como Estados Unidos o como Brasil, los matrimonios mixtos y las relaciones entre los grupos fueron posibles. Es cierto que había discriminación, es cierto que había segregación, pero las ideas racistas, este pensamiento de fenotipo y rasgos físicos asociados con las culturas, arribó hasta el siglo XVIII y se desarrolló hasta el siglo XVIII, justamente cuando el comercio de esclavos, de personas esclavizadas desde África, tomó su mayor auge. Es decir, que antes de este periodo del siglo XVIII sí existía una discriminación, pero había posibilidades de un intenso mestizaje. Entonces, claro, para muchos esclavos, por ejemplo, africanos, era importante tener hijos, por ejemplo, con indígenas, porque estos serían libres, no heredarían la esclavitud que se heredaba por medio del vientre materno. Entonces, esto posibilitó que hubiera un intenso mestizaje, pero que en regiones como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, Veracruz y otras regiones por características particulares, este mestizaje fuera menor y además quedaran estas regiones un poco aisladas, no el caso de Veracruz, pero de la Costa Chica, de otros fenómenos de mestizaje. Entonces, no quiere decir que los africanos y afrodescendientes fueran una minoría. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que fueron la tercera raíz, que se hizo muy popular en los años 90, porque yo creo que en muchos lugares de México los africanos y los afrodescendientes fueron los primeros, la primera raíz. Los puertos de Acapulco, el puerto de Veracruz se hicieron por africanos, y en muchos otros lugares, en muchas otras regiones fueron la segunda, porque si hacemos un conteo como el que hizo Aguirre Beltrán, justamente encontramos que en muchos periodos hubo más africanos y afrodescendientes que europeos. Entonces, esto también cambia la imagen de que los africanos y afrodescendientes fueron una minoría. Sí, adelante, María Elisa. Bueno, yo creo que se han planteado muchas discusiones que nos llevarían muchas sesiones, no una sola. Yo me quisiera centrar en algunas que se han dicho. Yo creo que el problema de la discriminación en México es muy amplio, abarca muchos sectores y se expresa en cosas concretas en relación a la población afrodescendiente. Quiero hacer notar que la lucha que ha dado la sociedad civil por el reconocimiento de la población afrodescendiente lleva más de 20 años. Eso es importante decirlo. Y quizá estamos en estos foros y estamos ya con la CDI y estamos en CONAPRED por lo mismo, porque sectores académicos, investigadores de varias instituciones y las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica, sobre todo, hemos luchado más de 20 años por llegar a este lugar. O sea, no es algo que empieza, no estoy de acuerdo en que no hay movimiento civil, no hay movimiento social. Yo creo que hay mucho y, como dijo bien Israel, vamos poco a poco, pero estamos en un momento muy importante. Es la primera vez que nos llama la CDI para hacer la identificación de las poblaciones afrodescendientes. Hasta hace 2 años es la primera vez que CONAPRED nos toma realmente en serio, aunque no estamos de acuerdo con las encuestas, el método que utilizaron. En fin, yo creo que el posesionamiento de este tema está en boga porque hay un respaldo del movimiento de la sociedad civil. No es gratuito y no es una idea que tuvo el Estado o las instituciones del Estado
ayer o antier, es algo que lleva muchos años. Otra cosa que creo importante decir, yo creo que los términos, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel en relación con que la discriminación es la raíz del problema, pero yo creo que los términos, sobre todo en un país como México, tienen peso y encubren muchas cosas. Israel y yo tenemos una discusión ya de siglos sobre el término negro, afrodescendiente, etcétera. Yo siempre lo que digo en esta cuestión es que lo que ha ayudado a hablar no de negros, sino de afrodescendientes, que además fue un término que se decidió usar en la conferencia de Durban, justamente por las asociaciones afrodescendientes, es que nos permite por lo menos historizar a estos sujetos y no seguir hablando de los negros como algo uniforme, homogéneo, que existe en todos lados. Otro término en el que no estoy de acuerdo con Wilner, y más porque estamos en el siglo XXI, es en el de raza. Justamente porque está demostrado ya no solo científicamente, sino a través de los derechos humanos, que el término raza es un término que se creó precisamente para hacer un discurso racista, diciendo que había diferencias fenotípicas asociadas con las culturas de origen. Eso es completamente una mentira. Es cierto que sufrimos los embates de prácticas racistas que siguen basadas en esas ideas y que siguen reproduciendo esos términos, pero no es cierto y yo creo que hay que tener cuidado de no reproducirlo, de seguir hablando de estas terminologías que lo que hacen es agudizar las diferencias que además no existen, ¿no? Existen las prácticas racistas que se crearon justamente para discriminar por color de piel, por apariencia física, por rasgos asociados a las culturas. Entonces yo creo que lo que encierran y lo que están detrás de los términos sí es importante en culturas como las mexicanas. Y finalmente, yo creo, porque tocaron el tema de los censos, que son temas complicados y más en sociedades como en México. Yo decía al principio de esta plática que hubo un intenso mestizaje durante la época colonial y que por eso los rasgos físicos y el color de la piel no son tan evidentes de esta presencia africana. Eso explica en gran medida que un porcentaje alto de la sociedad diga que es morena en México. Yo creo que empezar con una idea de estadísticas y de censo tiene cosas importantes y se debe de hacer, pero hay que tener mucho cuidado cómo. Porque yo quiero ver con este pantene de color de dónde a dónde son los negros y de dónde a dónde son los morenos, y vamos a acabar con unos censos estilo Estados Unidos que también son muy peligrosos para sociedades como lo hemos visto, como la de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que polemizar, buscar alternativas que no nos hagan repetir los mismos errores que han hecho sociedades racistas, racializadas, etcétera, y buscar otras alternativas, reconociendo, eso sí, que somos sociedades con prácticas racistas, que somos sociedades discriminatorias y que la educación, en eso estoy completamente de acuerdo con Wilner, es fundamental. Y que en ese sentido, por ejemplo, quiero aclarar algo que también se repite muchas veces. Los libros de texto sí hablan de la población africana y afrodescendiente, no como quisiéramos, pero ya existen varias ediciones de libros que tocan ese tema. Pero una cosa indispensable es, por ejemplo, educar a los medios de comunicación, que son los que actualmente educan, entre comillas, a nuestra población. O sea, es increíble que se sigan repitiendo los clichés de racismo en Televisa, en Televisión Azteca, en el radio, y que nadie diga nada en relación a eso. Entonces yo creo que, claro que se necesitan políticas públicas importantes para sensibilizar, para informar y para educar a los medios que tienen el poder en este país, no solo a través del Estado, sino a los medios de comunicación.